Hola de nuevo, vamos ahora a abordar lo que sería el análisis específico de un programa de intervención, en este caso concretamente pues sobre la base de un tipo delictivo específico, ¿vale? Es decir, vamos a ver el programa PRIMA. ¿Qué es el programa PRIMA? El programa PRIMA pues es el programa de intervención con agresores de género en medidas alternativas, ¿vale? Vamos a destacar un poquito las características básicas de este programa. Bueno, pues este programa realmente es un programa que nace a través o a partir de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género y que tiene su actualización y adaptación en el año 2015, ¿vale? Una adaptación o ampliación de aquellos aspectos más destacados y conforme a las demandas de la realidad de la intervención penitenciaria que ya venían estipulándose desde el año 2010. Lo cierto es que además, bueno, lo que indica lo que hace este programa es adaptarse también a los estándares de calidad propiamente internacionales de la Unión Europea, conforme al problema que genera la violencia de género a nivel mundial, ¿vale? Se trabaja o se parte de un modelo multidimensional que lo que hace, bueno, pues es actuar o sí, intervenir sobre esas creencias sexistas que apoyarían la desigualdad, ¿no?, entre hombres y mujeres. En cualquier caso, se trata de un programa psicoeducativo que está diseñado para actuar, pues bueno, dar cumplimiento a las distintas penas alternativas, ¿vale? Responsabilidades penales alternativas. Sobre esa base o presupuesto de ese cumplimiento alternativo, y además es muy importante destacar respecto a estos programas que efectivamente lo que hacen es darse, ¿no?, en lo que sería un contexto pues más bien comunitario. En este caso, pues bueno, pues cabe advertir que lo cierto es que los programas de este tipo, por ejemplo el programa PRIAMA, lo que hace es, bueno, pues al sujeto se le aplica una suspensión de la pena conforme a una condición. ¿Qué condición va a ser? Bueno, pues que en lugar de un ingreso en prisión te vamos a dar la posibilidad de realizar este programa. Este programa se realiza también en un habitáculo, por ejemplo, perteneciente a la institución penitenciaria, por ejemplo, en el centro de inserción social, ¿no?, en una sección concretamente abierta, donde pues vamos a cumplir esta intervención. Nosotros recibimos la sesión y una vez realicemos todas las sesiones de una manera productiva y participativa, pues se da conocimiento al juez para que sepa que esa persona pues ha cumplido con el tratamiento indicado. En caso contrario, puede lo que hace es revocarse la sentencia, ¿vale?, y producir pues ese ingreso en la institución. Entonces, claro, aquí el debate que se plantea es si realmente la persona quiere cambiar porque acepta ir al tratamiento o efectivamente lo que hace es aceptar realizar ese tratamiento o esa intervención por no ingresar en prisión, ¿vale? Es decir, a nivel práctico, pues seguramente sería esta segunda opción, pero sí que es cierto que conforme van adestrándose y participando en lo que sería el programa de intervención, pues esas distorsiones cognitivas se van modificando, ¿no?, hasta el punto de que, bueno, que finalmente pues la persona, o por lo menos es la pretensión, ¿no?, que llega a considerar esas distorsiones presentes y que influyen en su manera de actuar para que realmente se vea modificado. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal? El objetivo principal es que los agresores se responsabilicen de su comportamiento agresivo y que se hagan conscientes de que la respuesta violenta es intencional y aprendida, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es desaprender, entre comillas, y lógicamente habrá que dar otras alternativas a esas sensaciones o a esas formas de exteriorizar aquello que ellos sienten, ¿vale? Es decir, si yo me siento en un momento frustrado, pues en vez de generar esa rabia o de manifestar esa rabia contra mi pareja, lo que voy a hacer es intentar canalizarla de otra manera. Entonces lo que se le dan es estrategias para hacer modificaciones de esas distorsiones cognitivas o modificaciones a nivel más emocional, ser capaz de canalizarlo para que luego la expresión conductual, ¿vale?, a efectos de exteriorización, pues sea más acorde socialmente. En cualquier caso, sí que es fundamental el hacer consciente de que hay un problema, ¿vale?, y de que hay que modificar. Esto es fundamental, ¿no?, cuando se interviene en general en terapia. Si por ejemplo llega una persona que, bueno, tiene un problema con las sustancias
pues lo importante es que esa persona reconozca que tiene un problema con la sustancia, porque si no hay reconocimiento no va a haber cambio, o por lo menos no va a haber cambio real, ¿vale? Entonces, pues bueno, es fundamental que haya esa conciencia de que efectivamente lo que se está haciendo pues es problemático porque supone una alteración no solamente a nivel personal sino también a nivel interpersonal y bueno, y que quiero modificar esas pautas, ¿no? Quiero modificar esas pautas de comportamiento para, bueno, pues en definitiva actuar de una manera más normalizada. La pretensión del programa es la eliminación de esas conductas violentas, redundando con ello en la seguridad de las víctimas, ¿vale? Es decir, el objetivo es cierto que se centra en eliminar o modificar esos comportamientos más disfuncionales presentes en los agresores, ¿vale? En el victimario, pero lo cierto es que el efecto a quien alcanza, pues alcanza no solamente a la víctima directa de este delito, sino también a las víctimas indirectas, por ejemplo, a otros familiares, y también a la sociedad en su conjunto. Bueno, pues esto sería la estructura, ¿no? del programa de intervención, en este caso el programa PRIAMA, de medidas alternativas, y se estructura de la siguiente manera. Hay 3 fases, lo que sería una fase de evaluación y motivación, una fase propiamente de intervención y la fase de seguimiento. En la fase de evaluación y motivación, pues se distinguen 3 sesiones individuales, una sesión grupal y normalmente la temporalidad de 4 semanas. Sí que es verdad que hay unas sesiones individuales un poquito para tomar contacto de ese sujeto, con ese sujeto, empatizar, crear un buen feeling, ¿no? Entre las partes, por lo menos un clima de confianza, ¿vale? Y en ese caso sí que son individuales, aunque ya sabemos que los programas que vienen a relacionarse con lo que son la población penitenciaria o incluso en este caso con personas que están cumpliendo por medidas alternativas, normalmente tienden a ser grupales, ¿no? Básicamente por los recursos de los que dispone la propia administración. 3 sesiones individuales, ya digo, para crear ese clima idóneo de cara a la intervención, ¿vale? Y dejar claro pues una serie de pautas, por ejemplo, que en este caso va a haber una terapeuta que lo que va a hacer es ayudarle en un problema que manifiestamente está, ver un poquito cómo reacciona este individuo ante estas circunstancias, decirle que en cualquier caso el terapeuta no juzga, sino que exclusivamente lo que hace es cumplir una medida que viene impuesta judicialmente, ¿vale? Eso es muy importante. Y bueno, en última instancia, pues valorar también los rasgos, ¿no? Característicos de esa persona para a la hora de hacer esas sesiones grupales, pues ver un poco cómo puede actuar, ¿no? Si realmente es más inhibido, si puede ser el que lleve la voz cantante y bueno, pues es preciso realizar, ¿no? Una alianza con él para que tire también del grupo, ¿vale? Pero en general es muy importante realizar una alianza terapéutica, con cada uno de los miembros que van a intervenir. Nos vamos propiamente a lo que sería la fase de intervención, ¿vale? Sería pues propiamente la ejecución de este tratamiento, dividida en lo que serían 36 sesiones grupales con una duración de 8 meses, ¿vale? Es un programa bastante extenso de cumplimiento, donde hay una evolución y hay un seguimiento, pues bueno, de ese programa, pues a partir de la realización de una serie de módulos. Concretamente se diferencian 10 módulos, empezando por lo que sería la inteligencia emocional y el pensamiento y el bienestar para seguir con lo que atañe al género y las nuevas masculinidades, ¿no? En este caso, bueno, pues se les puede preguntar si de pequeños ellos, bueno, pues ¿qué hacían en casa? ¿No? En vez de darle la respuesta, nosotros hacemos una pregunta abierta. ¿En qué ayudabais vosotros en casa? ¿O qué hacíais? ¿Hacíais las tareas domésticas? ¿Vale? Y cada vez ir un poco concretando más. ¿Quién planchaba en casa? ¿Quién hacía la comida? ¿Vale? Es decir, eso es un poquito el pasado de ellos y otra cosa sería, bueno, y ahora, ¿qué hacéis vosotros en casa? ¿No? ¿A qué ayudáis? ¿O qué hacen vuestros hijos? ¿Vale? Porque al final los hijos pues, van a ser un poco el reflejo de los patrones que se establezcan en el ámbito familiar. El cuarto módulo sería las habilidades de autocontrol y de gestión de la ira, ¿vale? Fundamental, ver la manera en que tienen que canalizar esas sensaciones, ¿vale? No toda ira tiene que manifestarse en agresividad propiamente, ¿vale? En la conducta violenta. La ira es la emoción que esa persona experimenta. La hostilidad sería el pensamiento y la conducta propiamente pues sería agresiva, esa conducta violenta, ¿vale? Puede o no darse a partir de esa ira. Nosotros lo que intentamos es que se canalice esa ira de otra manera.
capacidad de ponerse en el lugar de los demás, la empatía, pero lo cierto es que en la mayoría de casos ellos se sienten como víctimas, ¿no? Es que ella me ha hecho, es que ella me dijo, entonces, bueno, aquí hay que hacerle ver que lo importante es que ellos son los que están en la intervención y que nosotros no podemos cambiar a la otra parte, lo que vamos a hacer es intentar hacer cambios generales en ellos, ¿vale? Si ellos pues realmente quieren colaborar. Cuando se siente miedo a perder a los demás, ¿no? Los celos, que en muchas ocasiones pues, son los que precipitan esa acción, ¿no? Te he visto hablando con el vecino, ¿qué hacías? ¿Vale? Un poquito, pues enseñarle que se puede hablar con la persona sin sentir nada por ella, lo que es el amor, un poquito pues, a ese nivel. Antídotos contra la violencia psicológica, ¿vale? Manifestarle que pues, los insultos, el gritar, también es violencia, no solamente la violencia es lo físico, sino también lo psicológico o el no hacer caso, etcétera, etcétera. Afrontar la ruptura y construir relaciones de pareja que sean sanas, pensar en los menores, ¿no? Cuando se trae a colación de esto lo que son los menores de edad, pues ahí sí que reflexionan más, ¿no? Es decir, no solamente es la pareja, sino también cómo incide esa relación entre ellos en los que son los menores, ¿no? Que en definitiva son los que hay que proteger en mayor medida. Y finalmente, bueno, pues afrontar el futuro, ¿no? ¿Qué retos, qué se les plantea a ellos, cómo los ven, qué les gustaría hacer? Tenemos que tener en cuenta que los enfoques terapéuticos que se manejan o los modelos que se manejan a nivel de este programa sería el modelo de RNR, ¿vale? De riesgo, necesidad y responsabilidad. Trabajar sobre los factores de riesgo, valorar esas necesidades criminógenas y, en definitiva, establecer también la propia responsabilidad del sujeto en hacer esos cambios, ¿vale? Porque nosotros podemos actuar con él o aplicar una intervención durante un cierto tiempo, pero en definitiva va a ser él el que tiene que generalizar esos resultados. Eso por un lado, y además estaría también el modelo de las buenas vidas, ¿vale? O de las buenas prácticas, que lo que se intenta es favorecer las fortalezas o habilidades personales que tengan esos sujetos, para así poder establecer el cambio, ¿vale? Que se den cuenta de que realmente pues también tienen muchos factores positivos que pueden aportar en la relación de pareja y que bueno, y que se puede solventar el conflicto que esa situación pues ha generado. Y finalmente, después de esa fase de intervención, lo que sería propiamente la fase de seguimiento, ¿vale? Ya es una sesión más de tipo individual y que normalmente se efectúa al mes de terminar la propia fase de intervención. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención.